Hola, estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula del taller de literatura tercero medio. En esta oportunidad, va a sonar aquí algo, ahí. En esta oportunidad vamos a analizar las guías 4, 5 y 6. Primero vamos a recordar el circuito narrativo, mundo ficticio, narrador, lector ficticio, personajes, tiempo, espacio, porque eso es lo que vamos a ver primero en el análisis del cuento La Autopista del Sur. Este cuento es de Julio Cortázar. Vamos a ir inmediatamente al análisis del circuito narrativo. El cuento comienza con un embotellamiento de autos. Ese es el mundo ficticio. Luego, la Autopista del Sur es el espacio físico donde se desarrolla la acción, en París. Un domingo en la tarde. Eso hace alusión al tiempo. 6 filas de autos se encuentran detenidas. Las acciones, los verbos. Hay un clima enervante y de tedio y de encierro. Ese es el ambiente psicológico que se da en el cuento. Avanzan 50 metros, una vez más, acciones. El tiempo es un tema importante. El tiempo es el tema en este cuento. El narrador es un narrador omnisciente, porque al leer el cuento nosotros vemos que él conoce los sentimientos, conoce lo que piensan los protagonistas. Los personajes, la muchacha del Dupin, ¿no es cierto? Acción había insistido en llevar la cuenta del tiempo. Otro personaje importante es el ingeniero del Peugeot 404 y las acciones. A él le daba lo mismo el tiempo. Por lo tanto, en el análisis del circuito narrativo de la Autopista del Sur están todos los elementos. Es importante que hayas leído completo el cuento. Este cuento es un cuento que tiene que ver con el tiempo, cómo se ocupa ese tiempo en un embotellamiento, cómo van apareciendo las características psicológicas de los personajes, qué sucede cuando el tiempo se detiene. Eso es algo que en la Autopista del Sur refleja mucho, quizá muy parecido a este tiempo de pandemia donde todo se detiene. Por lo tanto, el tiempo es visto de una manera sigilosa, descriptiva y entregándonos las acciones y los espacios físicos definidos de este mundo narrativo. En la guía número 5 deberíamos comprender los tipos de mundo. Yo quiero comenzar con que conozcan los tipos de mundo en profundidad para poder iniciar escritura, ya sea a través de cuentos, cómics, mangas, videos, como ya lo habíamos visto en las guías anteriores. El mundo literario vuelve a aparecer. El mundo literario tiene sus propias leyes y principios, su propio universo. A eso se le llama verosimilitud. Lo verosímil tiene que ver en que yo creo en lo que estoy leyendo. Yo creo, cuando yo leo el Quijote, yo aseguro que hay un Quijote, que hay un Sancho Panza, que está y que vive en esa narrativa. En el mundo de la Autopista del Sur, la muchacha del Dopín, el ingeniero del Peugeot 404, están ahí, viven ahí dentro del circuito narrativo, son reales y están viviendo emociones dentro de este mundo literario. El mundo realista es el mundo tal cual como lo conocemos. En el tiempo y en el espacio se desarrollan las acciones de acuerdo a las leyes de causa y efecto. El narrador intenta representar fielmente la realidad a través de la descripción. El mundo realista, aquí tenemos un extracto de la novela de Tolstoy. Es simple, así hablaba Ana Pavlova, una dama de honor próxima a ser emperatriz. Ella está enamorada de un personaje, del príncipe Basilio, ¿no es cierto? Ella se encontraba un poco enferma, se hace alusión de que la palabra gripe en ese tiempo se usaba muy poco, y ella le pide que la visite. Esto es mundo realista, nada altera el mundo narrativo de Ana Pavlovna, y es un extracto de La guerra y de la paz de Tolstoy, un gran escritor ruso.
Yo les había puesto una actividad que tenían que leer El vaso de leche de Manuel Rojas. El vaso de leche es un cuento fabuloso que nos plantea el cuestionamiento del hambre, cómo Manuel Rojas describe esta sensación, esta humillación y esta angustia que siente el protagonista, que no tiene nombre. La actividad número 2 debían responder las preguntas. ¿Qué necesidad tenía el protagonista del cuento? Comer. Tenía hambre, sentía angustia. Hace 3 días que no comía y lo único que pensaba era en comer. Se sentía débil, se sentía indigno. ¿Por qué razón no acepta el préstamo que le ofreció el jefe? Justamente por un tema de dignidad, de sentirse un poco humillado. La pobreza tiende a hacer sentir a las personas mucha humillación, como que si la pobreza fuera culpa de las personas. A veces lo es, pero en este cuento simplemente un hombre joven a la deriva en un puerto. ¿Qué hace el protagonista luego de comer? Comienza a caminar por el puerto, siente la brisa que le da nuevos ímpetus. Haber comido, haber pasado de tener hambre a no tenerlo, es algo que lo libera. En la actividad 3, tomando en cuenta el análisis del vaso de leche, ¿qué pensaba el protagonista del señor que leía el diario en el restaurante? Pensaba mal, quería que se fuera, pensaba que estaba ahí para vigilarlo, para entorpecer su plan de entrar, comer y poder comer tranquilo, porque finalmente no tenía dinero y le daba vergüenza cómo iba a enfrentarse cuando tuviera que pagar la cuenta. ¿Quién ayuda al protagonista a saciar su hambre? Bueno, la señora rubia con el delantal blanco, que es una mujer que entiende en el lenguaje no verbal de este personaje lo que está padeciendo. Ella se da cuenta del hambre que siente el hombre, lo ve llorar. Este es un cuento muy, muy sensible, es un hermoso cuento. ¿Qué haría usted si le ocurre esto en el mismo caso? Bueno, es una muy buena pregunta. ¿Qué haríamos si tuviéramos mucha hambre y estuviéramos 3 días sin comer, pero tuviéramos nuestra dignidad intacta? Es una buena pregunta para que cada uno la reflexione. Tenían que justificar con sus propias palabras por qué este mundo del vaso de leche pertenece al mundo realista. Bueno, yo les voy a dar una respuesta. Pertenece al mundo realista porque el relato describe el hambre, la secuencia del tiempo es lineal, nada rompe el orden narrativo, solamente la descripción de este hombre que tiene hambre. ¿Qué era la dignidad? La pregunta era para ustedes, ¿qué era la dignidad? Yo puse una definición de la RAE. La dignidad es ser merecedor de algo correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o de algo, y que tiene dignidad o se comporta con ella. Por eso el protagonista se siente indigno, porque siente que el hambre no lo hace valer como persona. Es algo muy fuerte lo que siente el protagonista. ¿Qué es la soberbia? La altivez, ¿no es cierto? El creer que nada nos puede afectar. El protagonista en el cuento tiene cierto grado de altivez, de soberbia, cuando no recibe el sándwich que le ofrece el gringo que está en el barco, ¿no es cierto? En la actividad número 5 tenían que escribir un pequeño relato con el mundo realista, tenía que llevar título, ustedes eran los autores, y se tenían que guiar con los textos de la guía, que era El vaso de leche y La felicidad clandestina. En la guía número 6, el mundo de ciencia ficción. Rápidamente, el mundo de ciencia ficción es simplemente este mundo que tiene sus propias leyes y parte por las suposiciones científicas o pseudocientíficas y se anticipa a la realidad, ¿no es cierto? Los temas de la ciencia ficción son perfectamente distinguibles. Los viajes espaciales, la inteligencia artificial, los viajes en el tiempo, la vida extraterrestre, o el simple hecho de entrar a un videojuego. Aquí hay un extracto de lo que escribe
Ray Bradbury, que es un gran exponente de la ciencia ficción. Ustedes tenían que leer en la actividad El juego electrificante. Este es un texto que habla de un niño que está jugando videojuegos y se mete en una máquina a jugar, a arreglarla, una máquina que estaba descompuesta. El niño se acerca a jugar a la máquina y de repente siente un destello y entra en un mundo, y en el fondo entra al mundo del juego. Es como que si estuviéramos jugando Mario Bros, es lo primero que se me viene a la cabeza, y nos metiéramos en el mundo de Mario Bros. Bueno, esto es un cuento de ciencia ficción. Es imposible que alguien entre a un videojuego físicamente. Sabemos que hoy día la realidad virtual nos permite estar en el juego, pero no en el juego en términos de que entramos con todo nuestro cuerpo, todas nuestras células. Bueno, ahí está el supuesto científico. El análisis del cuento electrificante 1, el niño tocó un cable y apareció un rayo de luz azul, camina por el pasillo, ve flotando una galleta, de repente empieza a ver a su derecha números, y ahí entiende el niño que estaba dentro de un reto, como lo acostumbraba a ver en el videojuego. Daniel se concentró, saltó, logró la meta, otra puerta. Finalmente Daniel despierta y lo que se ve alrededor es que él tuvo una descarga eléctrica, pero para él había jugado un juego y era lo mejor que le había pasado. Luego viene un texto de Neville que es Apocalipsis. Este cuento habla sobre la rebelión de las máquinas, de las cosas. Entonces nos pregunta, después de leer este cuento diríamos que nos trae una sensación de reflexión. Las cosas, las máquinas se apoderan, son hostiles, agresivas. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es falsa de acuerdo al contenido del cuento? Las cosas, es falso que las cosas se ponen de acuerdo para no realizar las funciones que se suponen que deben hacer. Eso no aparece en el cuento. Las cosas solamente funcionan, toman vida propia. En la número 4, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera de acuerdo a los contenidos del texto? La E, los objetos de las épocas futuras tendrán alma y voz. Según la palabra apocalipsis, ¿qué significa el fin del mundo? Aparece en la primera parte del cuento. ¿Cuál es el narrador? Omnisciente. ¿Cuál es el tipo de mundo? Por supuesto, ciencia ficción. Con esto hemos revisado lo que es los tipos de mundo, los dos tipos de mundo que yo quería que ustedes conocieran. Los tipos de mundo son los que nos pueden fijar la manera de escribir. Podemos elegir escribir un tipo de mundo cotidiano. Puede ser cercano a nuestra realidad o cercano a la realidad de otra persona. En el mundo de la ciencia ficción ya sabemos que partimos por el supuesto científico que hay en la literatura de ciencia ficción. El supuesto científico es lo que caracteriza a la literatura y al mundo de la ciencia ficción. Yo los invito a ustedes a analizar los cuentos que aparecen en esta parte de la guía, a reflexionar muy bien en el circuito narrativo, en los análisis que hemos visto en cada uno de los cuentos que aparecen aquí. La Autopista del Sur como un cuento realista, el cuento del juego electrificante donde Daniel entra al mundo de la máquina del videojuego y vive la experiencia de ser él un protagonista en un videojuego virtual. Yo espero que esta guía, este análisis de esta guía les sirva. Les vuelvo a repetir, escriban al mail apoyopedagógico.lmr@gmail.com, hagan sus preguntas, no se queden con las dudas, que las revisiones son las que nos dejan más enseñanza. Les mando un abrazo y nos volveremos a ver y a escuchar, en una nueva cápsula. Que estén muy bien y ánimo, que podemos desarrollar nuestras guías a pesar de todo lo que está pasando. Les mando un abrazo y nos volvemos a escuchar
pronto.